elegimos abordar el tema del abuso sexual infantil porque creemos que es importante conocer y reflexionar sobre esta problemática como futuras pedagogas sociales. Elegimos tercera infancia, que es la franja etaria que va desde los 6 a los 12 años aproximadamente, basándonos en las estadísticas nacionales sobre violencia sexual registradas en las infancias, donde pudimos corroborar que una gran cantidad de casos ocurría en esta etapa. ¿Qué es la violencia? La violencia se trata de una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza psicológica, física, económica, política, sexual, entre otras, e implica la existencia de jerarquías que pueden ser reales o simbólicas. La violencia tiene que ver con acciones, omisiones, relaciones y discursos que buscan dominar y someter a las niñas y niños aprovechándose de su vulnerabilidad y desigualdad existente. Ahora bien, ¿qué es violencia sexual infantil? La violencia sexual consiste en involucrar a niñas y niños en actividades sexuales de cualquier índole. Se considera siempre un sometimiento independientemente si la niña o niño entiende lo que está pasando, e incluso cuando no muestra signos de rechazo. La violencia sexual suele iniciarse de manera gradual. Al principio, estos actos pueden ser presentados a las niñas y niños como expresiones de afecto, como parte de un juego, y no causarles alarma ni rechazo, especialmente si no les provoca un dolor físico. Cuando les provoca dolor, pueden determinar reacciones de rechazo hacia esa persona acompañadas de miedo, terror o confusión. Las conductas que constituyen violencia sexual pueden incluir conductas con o sin contacto físico. Contacto sexual realizado o intentado, como por ejemplo tocamientos, masturbación, contactos bucogenitales, penetración por vía oral, anal o vaginal, actos sin contacto físico de naturaleza sexual, como exhibicionismo, masturbación frente a la niña o niño, observación del niño desnudo o la niña desnuda, utilización del niño o niña para obtención de material pornográfico o exposición a material pornográfico, explotación o trata con fines sexuales, acoso sexual a través de internet, es decir, grooming. Y por último, queremos aclarar que la violencia sexual contra niñas y niños puede darse en cualquier nivel socioeconómico y educativo. La tercera infancia abarca de los 6 a los 12 años, termina con el fin de la educación primaria y tendrá lugar la adolescencia. Berger nos habla de 3 dimensiones que agrupan los cambios que se presentan en este periodo. El desarrollo biosocial, en donde podemos identificar los cambios y los crecimientos producidos en el cuerpo humano, los cuales varían según los factores genéticos, nutricionales y de salud que pueden llegar a modificar el crecimiento y el cambio. Supera la idea de lo físico o lo biológico porque incluye habilidades motoras que van más allá de lo instintivo. El desarrollo cognitivo son los cambios en sus capacidades mentales como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, el razonamiento y la creatividad. El desarrollo psicosocial podemos apreciar una mayor comprensión de las emociones, de su control y los hechos que las originan. Se desarrolla de manera importante la autoestima y el autoconcepto de la imagen que se tiene con uno mismo. Existe una gran evolución en el desarrollo de las relaciones con otros sujetos. Y bueno, después de plasmar alguna referencia de cada dimensión en la tercera infancia, puedo explicar cómo dichas dimensiones pueden ser alteradas, las cuales son consecuencias y secuelas que pueden dejar los abusos sexuales en esta etapa. En el desarrollo biosocial podemos identificar el desorden alimenticio, los problemas gastrointestinales y la alteración del sueño. Desde el desarrollo cognitivo se visibiliza la dificultad en el aprendizaje, la distracción, el bloqueo en algunos casos de las experiencias traumáticas que vivieron, la culpa y la vergüenza. En lo psicosocial vemos afectada la salud mental, desde la depresión, ansiedad, estrés, la tristeza, el miedo, el bajo autoestima,
problemas a la hora de relacionarse con un otro, el aislamiento y el intento de suicidio. Las consecuencias y secuelas mencionadas pueden ser a corto o largo plazo. Un poco del marco normativo. Y bueno, para empezar voy a definir qué es marco normativo, que es el conjunto de normas, decretos, que son de carácter obligatorio y que rigen en un país, en un estado o en una institución. A nivel internacional, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, que es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. Esta reconoce a toda persona menor a 18 años como sujeto de pleno derecho. También tenemos el protocolo facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Este es una herramienta jurídica donde está destinada a prohibir esta exposición a los niños, tanto como en la prostitución, pornografía o venta de los mismos. Por otro lado, tenemos la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación sobre las mujeres, que fue sancionada en 1985. También tenemos la Convención Interamericana para la Prevención, para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, sancionada en 1994. También tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada en el 2006. A nivel nacional, tenemos la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que esta fue sancionada en el 2005. También está la Ley 26.485, que es la de Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos que se desarrollan en relación interpersonal, digamos. Esta fue sancionada en el 2009. Y por último, vamos a tomar como referencia, digamos, la ley provincial, la 944, que es que fue sancionada en el 2011. Bueno, todas estas leyes, convenciones, están para establecer que los derechos, estos derechos que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, se hagan realidad y para que ellos desarrollen su potencial y que estén protegidos ante estas violencias, abusos o daños. Hay pautas que favorecen la prevención del abuso contra las infancias. La comunicación en la familia es esencial para proteger a niña, niño y adolescente. Por medio de la Ley 26.150, en el año 2006, el Ministerio de Educación de la Nación realiza acciones para el cumplimiento del programa ESI, Programa Nacional de Educación Sexual Integral. La educación sexual integral constituye un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que comprende contenido de distintas áreas curriculares, adecuados a las edades y etapas de desarrollo de las personas desde el nivel inicial hasta la formación docente. La propuesta pedagógica de la ESI aborda los conceptos de manera transversal y en espacios específicos. Incluye el desarrollo de saberes y habilidades sobre los 5 ejes conceptuales en los que se trabaja: el cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el reconocimiento de la perspectiva de género, el respeto de la diversidad y el ejercicio de los derechos concernientes a la sexualidad. Además, promueve el trabajo articulado con centros de salud, organizaciones sociales y familias. Casi el 80% de los niños víctimas de abuso sexual denunciaron a raíz de la clase de ESI, donde habrían descubierto que habían sido abusados sexualmente.